Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 6 de agosto del 2025. En esta ocasión estamos realizando un foro que por su importancia amerita la invitación que hemos hecho a varios expositores, analistas, personajes de opinión de la República de Bolivia. El título del foro es Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. Celebramos el Bicentenario de la República de Bolivia y hemos invitado a bolivianos con el sentido de pluralismo, de participación amplia en cuanto a sus actividades, regiones, posición política y opiniones. Mi nombre es Francisco Endara y estaré moderando este foro. Les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, quiero comentar que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Para el foro Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones, empezamos con la bienvenida que estará a cargo del doctor Marcos Antonio Ramos, que es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Ramos. Muy buenos días y más que bienvenidos todos a esta reunión de nuestro instituto, cuya misión, su nombre lo indica, es luchar por la democracia. Y en esta ocasión me siento especialmente satisfecho de una vez más en mi larga vida de profesor tener en cuenta la importancia de la República de Bolivia. Los bolivianos para mí siempre han sido un pueblo muy apreciado y tengo mis experiencias inolvidables de cuando enseñaba y de cuando estudiaba el bachillerato. El texto que utilizábamos era el de Alcides Arguedas sobre la historia de Bolivia, y después cuando trabajé para la UNESCO en la Historia General de América Latina, volumen 7, estoy haciéndome un poco de propaganda, pues allí trabajé con la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado en América Latina, y en gran parte del material tenía relación con Bolivia, pero mucho antes de eso cometí un error que le conté a mi joven amigo, que mi padre quería que yo conociera las capitales de todos los países de América, y no puedo olvidar que cuando llegó Bolivia dije La Paz, y me dijo, suspenso, no es La Paz, Sucre. Pero bueno, en definitiva, es un gran recuerdo. La lucha que están llevando a cabo los bolivianos por la democracia es admirable. Persistencia y resistencia, palabras que le gusta a nuestro director ejecutivo, en la lucha por ser un país plenamente democrático. Es una lucha como la de otros países en los cuales ha habido elecciones, pero no prevalece realmente la democracia. Bajo la influencia nociva de mi patria, del gobierno de mi patria, de la República de Cuba y de otras naciones, los bolivianos siguen luchando y ahora tienen un proceso electoral que nos llama la atención, pero sabemos todas las limitaciones de ese tipo de gobierno que se ha ido estableciendo, que parece que no es una dictadura, pero lo es de cierta manera por la ausencia de una verdadera democracia. Yo les doy la bienvenida y los admiro por su resistencia y por ser mis hermanos latinoamericanos que tenemos la misma batalla que dar, la batalla por una democracia de la cual no estamos disfrutando. Muy buen día y muchas bendiciones para todos. Damos las gracias a Marcos Antonio Ramos. Invito a continuación a tomar la palabra al profesor Eduardo Gamarra. El profesor Gamarra es profesor titular en Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. También es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh. Bienvenido, doctor Gamarra.
Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este seminario, aunque de manera remota, dedicado a celebrar el bicentenario de nuestro país. Lamentablemente no puedo estar allá con ustedes, pero igual me uno a esta celebración tan importante. Celebrar este bicentenario no es solo un acto simbólico, sino para mí es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia, evaluar nuestro presente y definir un futuro verdaderamente democrático y más justo. Surgimos como país enfrentados a grandes retos. Era un país vasto, con territorios difíciles de integrar, poblaciones diversas, con culturas e idiomas diferentes, una economía precaria, dependiente de recursos naturales, que para unos era una maldición y para otros una bendición. Más allá de eso, desde nuestros inicios, la construcción del Estado-Nación ha sido un desafío fundamental. Aunque formalmente existe un Estado boliviano, la cohesión nacional continúa siendo un proyecto en marcha, marcado por divisiones regionales, étnicas y sociales que aún persisten. La historia nuestra se puede entender a través de hitos claves en el transcurso de esos 200 años. La Guerra del Pacífico, que resultó en la pérdida de nuestra costa marítima, marcó profundamente la identidad nacional y hasta hoy condiciona nuestras relaciones externas y también gran parte de nuestra política interna. La Guerra del Chaco de los años 30 del siglo pasado, además de las enormes pérdidas humanas, expuso la debilidad del Estado y desencadenó movimientos políticos y sociales cruciales. La Revolución Nacional del año 52, que intentó transformar radicalmente a la sociedad boliviana, impulsando reformas fundamentales como la reforma agraria, el voto universal y la nacionalización de la minería. Fue un esfuerzo clave, aunque insuficiente, que intentó romper con el patrimonialismo histórico del país. Sin embargo, uno de los grandes problemas recurrentes ha sido que en cada momento clave reproducimos esa trayectoria del patrimonialismo que tiene el país. Una cuarta etapa, un cuarto hito fundamental para mí fue la recuperación de la democracia en 1982, que marcó el fin de las dictaduras militares y abrió una etapa muy prometedora de democracia, de estabilidad institucional, de búsqueda de inclusión social. Fue frágil, constantemente amenazada y eventualmente llegó a su final a principios de este siglo. Por lo tanto, el quinto hito han sido los últimos 20 años, donde Bolivia a lo largo de estas últimas 2 décadas se ha enfrentado nuevamente a los desafíos del caudillismo, a los desafíos del autoritarismo, a los intentos de construir un partido único, pero con prácticas fundamentalmente neopatrimoniales que debilitaron el Estado de Derecho. Hoy, para mí, el gran desafío es superar el patrimonialismo, ese modelo político en que las decisiones no responden a las leyes impersonales, sino a la lealtad a un líder, a un partido o a una élite que gobierna usando los recursos públicos para beneficios privados, que confunden los límites entre el patrimonio público y el patrimonio privado. Este reto, obviamente, en mi opinión, es el más grande, y quien asuma el gobierno después de noviembre deberá enfrentar esta tarea urgente: restaurar y consolidar la democracia, fortalecer instituciones autónomas y transparentes, romper definitivamente con las prácticas patrimoniales o neopatrimoniales. Este bicentenario debe ser un punto de inflexión para Bolivia, un compromiso colectivo para transformar nuestro país
en un verdadero Estado democrático, inclusivo y orientado al bien común. Ese es el mejor homenaje que podemos rendir a estos primeros 200 años de vida republicana. Muchas gracias. Damos las gracias al profesor Gamarra. A continuación, tengo el gusto de invitar a la doctora Norma Pierola, desde Bolivia. La doctora Pierola es una reconocida abogada, magíster en ciencias penales y criminológicas. Pierola, ok. Tiene un diplomado en ciencias penales, derecho constitucional, criminología y medicina legal. Además fue diputada por Cochabamba del año 2015 al 2020. Bienvenida, doctora Pierola. ¿Puede encender su audio, por favor? Muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente al Instituto Interamericano for Democracy por privilegiar esta participación. Y bueno, qué decir de lo que está pasando en Bolivia. Creo que todos tenemos, por lo menos en la memoria y en el accionar político, que Bolivia hoy celebra 200 años de su fundación, el 6 de agosto de 1825. Son 200 años que no tiene para mí nada que festejar el Estado plurinacional que suplantó a la República de Bolivia. Ustedes saben que las 19 constituciones que ha tenido Bolivia, la Constitución del 67 establecía la forma de reforma constitucional, jamás total de la Constitución, pero que la Constitución fue reformada totalmente a pesar de las prohibiciones de la Constitución Republicana de 1967, a la que le precedió posteriormente unas reformas antojadizas que le tendieron la cama justamente el año 2004 por el entonces presidente transitorio ante el derrocamiento y diría yo la salida de un presidente constitucional de nuestro país, que era don Gonzalo Sánchez de Lozada, en virtud de 2 decretos de la impunidad que dictara esta persona en favor de aquel acto de alzamiento armado, sedición y terrorismo instalados para empezar justamente lo que ya había entendido la Cámara anteriormente. Pues ustedes saben que Evo Morales ingresó a regir los destinos del país en su dictadura hace prácticamente desde el año 2006 ejerce, y todo eso ya lo tenían preparado a través de una ley de interpretación normativa, y posteriormente esta ley de interpretación normativa estableció la modificación introduciendo la Asamblea Constituyente Total, que prohibía la Constitución de la República. Esta Asamblea Constituyente justamente fue presentada para, primero, dañar la reputación de los partidos políticos tradicionales, los gobiernos tradicionales, y sobre todo destruir la institucionalidad democrática que le había costado al Estado boliviano durante años de luchas fratricidas, la intervención de todo lo que fue todo un trabajo que justamente Bolivia volvió a nacer y retomar prácticamente desde el año 87 en Bolivia. Lo cierto es de que estamos viviendo en una dictadura en la que lamentablemente estamos acudiendo justamente a la consolidación de un secuestro de nuestra república, toda vez que inclusive fue dolosa e inconstitucionalmente modificada la ley de reforma de necesidad de reforma que establecía la Constitución Política del 67 y que debía crearse una legislatura anterior, después debatirse en el primer acto del Congreso Ordinario, en la que se debió haber aprobado una reforma no total, sino parcial. Y esta reforma total la hicieron inclusive como una asamblea constitucional fundacional, porque no es ni siquiera derivada, por medio de la cual instituyeron lo que es el llamado Estado plurinacional, que en realidad fue decretado o creado por el Decreto Supremo 405 del 22 de enero del 2010. Es más, recientemente se ha dictado una ley, el 2021, que establece ya la consolidación de un Estado plurinacional en este bicentenario de la República, en la que se está haciendo
conmemoración inclusive a través de billetes y monedas, simplemente para consolidar esa dictadura. Pues créanme que sinónimo de democracia no es acudir a elecciones periódicas, menos cuando no hay libertad, cuando no hay independencia y separación de poderes y están ausentes las condiciones esenciales de la democracia. Lo que está pasando en Bolivia es una réplica de lo que se denomina castrochavismo, socialismo del siglo XXI, y simplemente se establece también a lo que yo coincido perfectamente, y es un concepto que lo ha creado el politólogo investigador don José Carlos Sáenz Berzaín, que es una dictadura electoralista. Vamos a elecciones, pero no elegimos a nadie. Estas elecciones forzadas que se van a dar el 17 de agosto de este presente año nos encuentra en una policrisis multifuncional creada exprofesamente por el movimiento al socialismo, que no es precisamente un partido político, nunca formó un partido político, y a través de ese movimiento de crimen organizado transnacional está consolidando el retorno de cualquiera de ellos para gozar justamente de la impunidad de la pastada que la que gozan, porque no se les puede iniciar ninguna acción, ni siquiera penal de ninguna naturaleza, pese a los crímenes que ellos siguen cometiendo, depredando los recursos naturales, renovables y no renovables, teniendo más de Pierola, 300... le queda un minuto, por favor. Perfecto, 350 presos políticos y perseguidos casi prácticamente unas 10.000 personas que han salido del país ante el temor de ser apresados, procesados indebidamente, simplemente porque tienen independencia en cuanto a su ideología. Es simplemente decir la verdad, es sinónimo de enemistad para el gobierno y sinónimo de delito. Muchísimas gracias. Damos las gracias a la doctora Pierola, que nos habló sobre la democracia en Bolivia. A continuación, invito a tomar la palabra al señor doctor Sergio Vega, que nos hablará sobre el sistema político de Bolivia. El señor Vega es presidente del Colegio de Politólogos de Santa Cruz, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, también cuenta con un posgrado en Comercio Exterior. Bienvenido, señor Vega. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias al Instituto por la Democracia de América Latina. Y bueno, yo voy a disertar sobre lo que son los sistemas políticos. El sistema político, de acuerdo a lo que es la literatura de la ciencia política, tiene tres elementos esenciales, ¿no? Lo que nos menciona Boussabrey, que es sociedad, élite y gobierno, ¿no? Hay tres elementos esenciales. A veces hay cierto tipo de confusión con lo que son los regímenes políticos. Los regímenes políticos, como hablaba Montesquieu, vienen a ser la república, monarquía y el despotismo, ¿no? Ahora vamos llegando a lo que es Bolivia en la conformación como en 1825, que ya viene a ser una forma de Estado que es unitario, a diferencia de otros países como ser Estados Unidos, Brasil, otras naciones grandes que son federales, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de república, intrínsecamente estamos hablando de democracia. ¿Por qué? Porque es un Estado de derecho. En Bolivia, ¿cuándo aparece ese Estado de Derecho? Aparece la democracia. ¿Cuándo se empieza a ver una democracia? Es a partir de 1952, con el ascenso al poder del movimiento nacionalista revolucionario, cuando implementa ciertos valores importantes que son lo que es el voto universal, la reforma agraria, pero lo más importante ahí viene a ser nosotros, en el estudio de la democracia, perdón, es el voto universal. Sin embargo, es parte de la historia, está en los libros, si bien se ejercía una democracia, un ascenso de las masas al poder, también, por otra parte, ¿no? Había la práctica de los campos de concentración de Curahuara de Carangas, ¿no? Con un decreto supremo del 01619, donde en efecto, por un lado, ¿no? Había un ascenso de las masas y por otro lado se reprimía, que es totalmente contradictorio a lo que son los elementos fundamentales de la filosofía en lo que viene a ser la democracia, a personas que eran opositoras al régimen del movimiento nacionalista revolucionario. Y luego viene una serie de golpes militares, ¿no? Donde ahí sí entra entredicho la democracia y podemos llegar ya a lo que es en 1982,
cuando es la recuperación nuevamente de la democracia. Enfrentamos un proceso donde aparece el sistema neoliberal con una democracia pactada, multipartidista, que es parte de nuestra constitución. Ahí todavía se vive en la constitución de lo que es la república, ¿no? Que actualmente, como sabemos, la constitución que se aprueba ya por el 2009, si bien es cierto que es un Estado, se da nacimiento en un Estado plurinacional, en el artículo 11 sigue existiendo la palabra república, ¿no? O sea, se han hecho ciertos cambios, pero continúa vigente, ¿no? Claro, la democracia pactada, se ve un cierto tipo de democracia porque en el mismo Parlamento hay consenso, hay discusiones de postura, de visión de Estado, que es lo que aún nos falta, y creo que uno de los grandes retrocesos como nación ha sido la implementación del Estado multiétnico pluricultural, que en vez de generar una ideología nacional, ¿no? O sea, un sentimiento que arraiga, porque el nacionalismo sabemos que tiene dos elementos fundamentales, que es la voluntad y la identidad, ¿no? Se fragmenta la identidad de lo nacional. Por supuesto que esto es promovido por el movimiento al socialismo para lograr sus fines, que no solamente, ojo, no solamente ha sido parte del movimiento socialismo, ¿no? Ha sido parte de otros gobiernos también. No, o sea, lo que yo estoy diciendo es parte de la historia, no, yo no comulgo para nada con las políticas del movimiento socialismo, ¿no? Que considero que hay vulneración demasiado de los derechos humanos, pero también presos políticos y asilados ha habido bastante en otros procesos, tiempos, ciclos de la historia nacional. Uno de esos ciclos también fue preso el gran laboralista, un gran académico intelectual de las ciencias sociales como fue Isaac Sandoval. Él nos explica, ¿no?, que aún no hay ese sentimiento, es una sociedad muy abigarrada, como lo menciona Zabaleta, donde en vez de lograr, creo que eso es uno de los grandes desafíos para estos próximos ciclos, lograr una identidad nacional como lo tiene el Señor Vega, le estadounidense quedan en la 30 segundos, Argentina. por favor. Gracias. Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? Hay que generar una identidad nacional. En vez de promover las cosas que nos hacen diferentes, lograr un sentimiento de la bolivianidad y no extender estas tensiones regionales que existen entre bolivianos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Vega. Seguimos en el foro Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. A continuación, invito a tomar la palabra al señor Fernando Untoja, que es un reconocido político boliviano, ha sido diputado por la República de Bolivia del año 97 al 2002. También fue candidato a la presidencia en el año 93 por el Movimiento Catarista Nacional, del que fue fundador. Además es docente universitario y escritor, defensor de la tesis de la teoría del retorno al audio y defensor del liberalismo económico. Bienvenido, señor Untoja. Gracias, buenos días a todos los organizadores. Primero voy a preguntar las cosas de esta manera. ¿Por qué Bolivia no tiene desarrollo económico? ¿Y por qué no se reorganiza? ¿Y por qué va de tumbo en tumbo? Es muy similar el proceso de 1825-26 con el 2025. Entonces yo abordo la cuestión del Estado, no del régimen político simplemente, ni los proyectos políticos, sino del régimen, mejor dicho, del Estado. Y parto de la hipótesis siguiente. Bolivia, a pesar de los 200 años, es un Estado fallido. Si bien no cumple con todas las características del Estado fallido que se maneja a nivel teórico, a nivel internacional, pero en al menos 4 o 6 puntos es Estado fallido. ¿Por qué? Porque nace con una constitución incoherente. Incoherente, donde el presidente, por ejemplo, nombra al vicepresidente, etcétera, etcétera. Luego, se separa la sociedad. Solamente la Constitución y el Estado se hace para una parte de la sociedad y el resto no cuenta.
lo que ellos llamaban el mundo indígena, no cuenta. Y no estoy de acuerdo con ese término indígena ni con el indígena, como voy a explicar. Bajo esa dicotomía y esa contradicción constitucional del texto constitucional, entonces el Estado fallido se repite y fundamentalmente tiene tres hitos importantes en su recorrido como Estado fallido. Primero, pierde todas las guerras internacionales porque no representa a la población total de Bolivia. Pierde con Chile, que pierde con Paraguay y con Chaco ha sido más dramático todavía. No ha participado la población que no hace parte de la Constitución en la Guerra del Chaco, ni tampoco en la Guerra del Pacífico, pero sí participa en la Guerra del Chaco. Pero a la Guerra del Chaco van esos hombres que no eran ni ciudadanos, van amarrados, capturados, concentrados en las iglesias y así van a la Guerra del Chaco sin saber qué era la patria, qué era la nación. Ese punto es muy importante. Segundo punto importante es el 52. El 52 tenemos un partido que quiere hacer Estado-Nación, pero no supera las dicotomías de 1825-26. Tiene el mundo campesino, tiene el mundo estatal y continúa. La democracia dura algunos años ahí, del MNR, y continuamos con la burocracia, los golpes de Estado, militares, y nadie cumple las reglas de juego en Bolivia, absolutamente nadie. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué desarrollo económico puede haber? Ninguna, porque la gente no tiene reglas de juego. Tengo el tercer hito. ¿Cuál es? El llamado Estado plurinacional, que en lugar de consolidar el Estado-nación que se había empezado en 52, comienza a trabajar para destruir prácticamente Bolivia. Vuelve al 1825-26, ahora ya no hay indios, sino ahora hay indígenas. Entonces divide la sociedad en indígenas y no indígenas. Carga de virtudes al indígena, indígenas que no existen realmente, pero crean un sujeto político para dividir Bolivia y hacen una constitución completamente incoherente, con asesoramiento exterior, cubanos, españoles, entre una constitución prácticamente que ataca a la sociedad, divide, siembra odio, regiones y inventan el etnicismo como una salida política. Cuando eso no está bien pensarlo en el Estado. El Estado es ciudadano y el Estado. Pero no puede haber indígenas por aquí con más privilegios, muerte del voto universal, ya no hay eso. Entonces, a mí me sorprende muchísimo de que este Estado fallido continúe en estos 200 años. Hoy es la etapa final del Estado fallido. Final, porque Señor Untoja, le queda un minuto, por favor. Muy bien, ¿por qué es el final? Porque si no cambiamos el 17 de agosto, el Estado fallido nos va a enterrar y va a destruir el país y va a fragmentar. Yo soy un aymara, pero soy boliviano y como boliviano tengo que estar en el Estado y mi relación es con el Estado. Yo reivindico la libertad individual, reivindico el liberalismo económico. Eso no existe en este momento. Entonces estamos en una situación muy delicada. No estoy de acuerdo con la inclusión, por ejemplo. Solamente los ajenos pueden incluir algo, o el poder dominante, pero no puede incluir un Estado a un grupito dando privilegios. Con eso he terminado, señores. Gracias. Damos las gracias al señor Untoja. A continuación, invito a tomar la palabra a la doctora Gisela Derpig. La doctora Derpig nos hablará sobre el Estado de Derecho en Bolivia. La doctora Derpig es potosina, titulada en Derecho y posgraduada en Pedagogía, Creatividad y Derecho Constitucional. Ejerció la docencia universitaria y de pregrado. También ha sido decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Fría y es autora de varios trabajos académicos. Bienvenida, doctora Derpig. Por favor, si puede encender su audio. Ahí está. Muchísimas gracias.
Gracias, estoy encantada de estar aquí. Agradezco la oportunidad y me parece que vengo cargada de un sentimiento que combina la desesperación por la situación actual del país, pero una gran dosis de optimismo, porque también estoy convencida de que en el recuento que nos debemos hay varios puntos que nos hemos ganado porque somos amantes de la libertad y por tanto de la democracia. Estamos conmemorando que hace 200 años emergió una república que se llamó Bolívar y luego Bolivia, y la república la entiendo como aquella cosa de todos que implica, por una parte, el principio de la igualdad jurídica y por otra parte, la soberanía de esos iguales en la ley ante el Estado para encargarse de los asuntos de su país. La república, por consiguiente, es antítesis de la autocracia, expresa al Estado moderno en los términos de John Locke. Siendo así, en ella se va a producir la correlación perfecta entre Estado y derecho. El Estado como la fuente de validez formal del derecho y el derecho como el conjunto de normas que organiza, legitima y limita el poder del Estado. Es ahí donde surge el Estado de Derecho como aquel cuyos operadores se someten en su actuación a las normas vigentes. Un Estado que obedece a una Constitución que declara y garantiza el sistema de derechos de las personas con base en ese principio de igualdad jurídica. Una vez más, el presupuesto es la democracia como tipo de gobierno. Y ya se ha mencionado aquí que democracia no se reduce a las elecciones, que implica una serie de cualidades, que abarca la vigencia de un catálogo de derechos humanos, sus garantías de efectividad, abarca la protección a las minorías, un sistema de partidos políticos con pluralismo ideológico, la alternancia en el poder, la independencia de los poderes, la justicia independiente, la prensa libre y un sistema de rendición de cuentas por la gestión pública. ¿Existe esto en Bolivia? No existe esto en Bolivia. Como sucede en toda autocracia, el Estado ha sido reemplazado por una estructura que aplica violencia institucionalizada y el derecho ha sido reemplazado por un conjunto de órdenes arbitrarias que emite el poder bajo la forma de leyes, como ha sucedido en Cuba desde 1959, como sucede en Nicaragua, como sucede en Venezuela. En Bolivia, en el 2006 comenzó el tiempo de una feroz cosecha, de una larguísima siembra de confrontación para la cancelación de la democracia como nunca antes se vio. En esos tiempos de dictadura militar jamás se llegó a los excesos a los que se ha llegado ahora con un cartel de democracia que revela que uno de los rasgos presentes en la realidad actual es el vaciamiento de los conceptos primigenios políticos y filosófico-políticos para llenarlos con imposturas que en la campaña de propaganda que se despliega acaban por convertirse en un recurso ideológico que puede condenarnos. La ingenuidad, el descontento, los complejos de culpa, los resentimientos y ambiciones confluyeron en la suplantación de la realidad tal y como es por una promesa de realidad que no existe y entonces vino el desastre. Hoy día el Estado ha sido desmantelado. En palabras de la periodista Lupe Cajías, podríamos decir que en realidad es un no Estado. Ha desaparecido el sistema de partidos, enterrado bajo la avalancha corporativista de corte fascista alentada desde el poder, y se han pervertido las normas. La corrupción y el crimen, con la más absoluta impunidad, campean. Hoy mismo, como apuntan los medios de comunicación en este 6 de agosto, en Bolivia llega el bicentenario en un contexto de crisis económica, monetaria, energética, alimentaria, judicial, institucional,
moral, medioambiental, política, educativa y crisis sanitaria. Lo que hay que hacer como ciudadanos comprometidos con el país y con nuestro propio futuro es renovar en este aniversario de la fundación de la República nuestra decisión de continuar la lucha para reponer el Estado de Derecho con democracia plena, llevando el inventario de esos puntos que nos hemos anotado en una lucha denodada que durante estos últimos 20 años han demostrado que no importa cuán fuerte sea la investida del Derpic, le queda un minuto, por favor. que pretende consolidarse, porque como dijo Simón Bolívar, cuando le preguntaron cómo definía a Bolivia, él dijo: Bolivia es un amor desenfrenado por la libertad. Que estas elecciones del 17 de agosto nos encuentren con plena predisposición para renovar la convicción de lucha, como lo hemos demostrado en tantas ocasiones, la más cercana probablemente la del 2019, y vamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Derpic. Seguimos en el foro Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. A continuación, invito a tomar la palabra al señor Hugo Valderrama, que nos hablará sobre la crisis económica en Bolivia. El señor Valderrama es licenciado en Economía, máster en Administración de Empresas y doctor en Economía. Es además articulista para varios medios, entre ellos Panamá Post, Visor 21 y columnista invitado del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, señor Valderrama. Buenos días, un cordial saludo al doctor Carlos Sánchez Berzaín y a través suyo a toda la mesa directiva del Instituto Interamericano para la Democracia. Hoy, 6 de agosto del año 2025, Bolivia cumple 200 años de vida independiente. Lastimosamente, para nosotros los bolivianos, nos toca celebrarlo en medio de una crisis económica, en medio de una crisis política y en medio de una crisis social. Una crisis económica que no arrancó el 2023, cuando el gobierno a mediados de febrero decretó un corralito sobre el sistema financiero. Tampoco empezó en diciembre de 2022, cuando se registraron los primeros acontecimientos de las colas y la escasez de combustibles, sino que arranca en la génesis misma de este problema, que es el golpe de Estado del año 2003, octubre de 2003. Un golpe de Estado que contó con la participación de Carlos Mesa, quien de manera infame traicionó al presidente Sánchez de Lozada y le entregó mi patria al crimen transnacional. Una vez consolidado el golpe, y ya con Evo en el poder el año 2005, la primera industria que tomaron por asalto fue la industria gasífera. Los recursos provenientes del gas del 2006 al 2014 fueron aproximadamente de 47.000 millones de dólares, producto de la venta de este carburante a los mercados de Brasil y Argentina. Lastimosamente, de esos 47.000 millones de dólares, una gran parte terminó en el derroche. Se usó el truco de inflar el gasto público a través de transferencias directas, que no fueron otra cosa que corrupción. 20 empresas que se adjudicaron gran parte de las obras de ese entonces, muchas de ellas al día de hoy sin utilizarse. Voy a citar dos. La Ciudadela Deportiva, construida acá en la ciudad de Cochabamba con cerca de 65 millones de dólares de presupuesto, hoy cayéndose a pedazos de abandonada y descuidada que se encuentra. Y con más o menos 100 millones de dólares de inversión, la Ciudadela Popular en el Alto de La Paz tiene la misma suerte de lo que está pasando en Cochabamba, abandonada y descuidada. El año 2014, una vez que la industria del gas se derrumba producto de la caída del precio internacional de los commodities, el sistema dictatorial nos dice a los bolivianos que deberíamos tener cuidado, que no deberíamos tener ninguna preocupación respecto a lo que podía pasar en la economía. Nos estaban diciendo que tenían un plan B y que tenían la economía blindada. ¿A qué se refería este famoso blindaje? Bueno, con un tema muy serio, porque modificaron la ley de servicios financieros, pues se apropiaron de los dólares que teníamos los ciudadanos bolivianos en las cuentas privadas. Se transfirieron a nombre de vivienda social, crédito de vivienda social,
al gobierno central cerca de 15.000 millones de dólares entre el 2013 y el 2023. Esa década significó el consumo masivo de los ahorros de los bolivianos o la transferencia masiva de los ahorros de los bolivianos en moneda extranjera al sistema dictatorial. No conformes con eso, crearon la ley de inversión de las públicas de las AFPs, que forzaron a las AFPs a transferirle dólares a través de bonos del tesoro. Tenían que tener el 75% de su cartera invertida en bonos del tesoro, y ahí ya se fueron 10 millones de dólares de los trabajadores. Hasta que el 2023 consumaron el asalto creando la gestora de fondos públicos. Y finalmente se consumieron las reservas internacionales, con lo cual han devaluado por completo el valor del peso boliviano, otros 15.000 millones de dólares. Pero además de eso, cuando mi país ingresa al siglo XXI, tenía aproximadamente 4.000 millones de dólares en deuda extranjera, en deuda externa. Hoy estamos cerca de los 10.000 millones de dólares en deuda externa. El Banco Mundial, la CAF y el BID son los acreedores multilaterales, pero principalmente el que ha tomado protagonismo es el sistema dictatorial chino, que ha convertido a Bolivia en su en un patio trasero, porque la deuda externa que se financia con China tiene como condicionante, por ejemplo, entregarle gran parte de las reservas internacionales, de las reservas naturales del país, a empresas chinas que están prácticamente destrozando mi país, todo su ecosistema. Y finalmente el gobierno, para intentar sostener su elevado gasto público, ha recurrido al viejo truco de inflar la moneda. Está inflando la moneda a un ritmo del 20% anual. Tan solo entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, la cantidad de pesos bolivianos pasaron de 73.000 millones a casi 100.000 millones de bolivianos. Evidentemente esto ha desatado una inflación cercana al 40%, aunque la dictadura insiste en tener los datos manipulados y decir que la inflación no pasa del 5%. Bueno, esa es la forma en la que nos toca celebrar un 6 de agosto, en crisis económica, en dictadura y en pobreza. Damos las gracias al señor Valderrama. Damos también la bienvenida a quienes se están conectando a través de nuestras redes sociales al foro Bicentenario Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. A continuación, invito a tomar la palabra al señor Ismael Shabib, que nos hablará sobre las Fuerzas Armadas en Bolivia. El señor Shabib es un destacado vicealmirante graduado con honores, escritor de tiene varios libros publicados, además de docente universitario en el área de Relaciones Internacionales y columnista de varios medios de comunicación en Bolivia. Bienvenido, señor Shabib. Muchas gracias. Las Fuerzas Armadas son un conjunto de personas especialmente entrenadas y equipadas para proteger y defender a la nación. Sus actos se rigen por lo que manda la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Estas personas se entrenan para que el país esté seguro y protegido de cualquier amenaza que pueda surgir. Pueden incluir soldados, marinos, aviadores y otras muchas personas que están listas para actuar en caso de que sea necesario enfrentar situaciones peligrosas o de emergencias que pongan en riesgo al país y a su gente. A los miembros de las Fuerzas Armadas se les dice militares o militar, que viene del latín militaris, que quiere decir uno entre mil. En su relación con el poder político desde 1982, otras personas que me antecedieron ya han hablado del contexto en general. Cuando retorna la democracia a Bolivia después de 18 años de regímenes militares, las Fuerzas Armadas tuvieron una conducta intachable, al extremo que en algunos periodos, como en el gobierno de la UDP de 1982 a 1985, se convirtieron en el sostén de la democracia. En octubre del 2003, ya lo dijo una persona que me antecedió, se produjo un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, financiado y dirigido desde Venezuela por el presidente Chávez,
y liderado en el país por el cocalero Evo Morales Ayma. Con el pretexto de evitar la venta de gas a Chile, un acontecimiento que se llamó la Guerra del Gas, habiendo tenido como antecedente la Guerra del Agua en Cochabamba entre los meses de enero y abril del 2000 contra el gobierno del general Hugo Banzer Suárez. O sea que 3 años antes ya hubo un ensayo de lo que hicieron en el Alto. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y asumió la presidencia Carlos Mesa Gisbert, que amnistió a los golpistas y vinieron a llamarse los héroes de octubre, por favor. A partir de ahí, todo cambió en Bolivia en el aspecto democrático. El país se volvió inestable y la gente estaba y está temerosa. En 2005, Evo Morales ganó las elecciones con más del 53% de los votos, con una población atemorizada, asumiendo en enero del 2006 la presidencia. Bolivia comenzó a inundarse de dólares gracias a la venta del gas a Brasil y la Argentina, producto de una política de Estado de más de 20 años de los gobiernos de los llamados partidos tradicionales. Habían logrado. Las cosas en Bolivia se empezaron a cambiar rotundamente para mal. Se impuso la arbitrariedad, la mentira, el engaño, la corrupción, disimulada en gran manera por la economía boyante del gas. La unidad nacional se debilitó al inventarse el gobierno 36 nacionalidades. Eso no fue producto del sano deseo de reivindicar al indígena, sino de dividir para reinar. Se marginó, por ejemplo, al campesino o indígena del Oriente. Las instituciones se debilitaron, se perdió la independencia de poderes, se utilizó a la ley para cometer crímenes e injusticia. El órgano judicial se convirtió en un instrumento del Ejecutivo, se dio paso a la corrupción, a la arbitrariedad. Bolivia se desinstitucionalizó. Una de las instituciones más afectadas por esa medida fueron las Fuerzas Vicealmirante Armadas. Shabib, le queda un minuto, por favor. Gracias. El gobierno se inventó un juicio y metió a la cárcel a los militares que habían sido componentes del alto mando militar en el gobierno de Sánchez de Lozada, como medida para intimidar a los militares. Se los sometió a la mayor humillación al cambiar su lema de subordinación y constancia por el de patria o muerte, el lema del enemigo al que habíamos derrotado contundentemente en 1967. Se nombraron encargos jerárquicos oficiales que tenían como méritos declararse masistas y admiradores de Evo Morales, dejando de lado la competitividad, que es el sistema mediante el cual las Fuerzas Armadas se aseguran que los mejores lleguen a comandarla. Se suplantó la bandera nacional rojo, amarillo y verde por la huipala. Posteriormente se suplantó el escudo nacional por una composición que se parece a un entramado de estampillas. Pero aquí vino la corona. El 26 de junio del 2004, el presidente Arce utilizó a las Fuerzas Armadas en un hecho vergonzoso al hacer un simulacro de un golpe de Estado, poniendo en ridículo a la institución que hasta antes del advenimiento del MAS había sido una garantía para la democracia. Antes de la dictadura masista, las Fuerzas Armadas en diferentes sondeos de opinión aparecían con una aceptación de más del 70%, solo inferior al de la Iglesia Católica. En la actualidad no llega ni al 30%. Tengo que decir que llegamos a los 200 años con la democracia y las instituciones quebrantadas, con presos políticos y exiliados, y las Fuerzas Armadas sometidas a un poder odioso que maltrata a Bolivia, pero esperanzado en que en las elecciones del próximo 17 de agosto sea elegido un nuevo gobierno
que nos devuelva la dignidad, la democracia y la justicia, y las Fuerzas Armadas restituyan su honor. Muchas gracias. Muchas gracias, vicealmirante Shabib. A continuación, damos la palabra al señor Emilio Martínez, que nos hablará sobre la libertad de prensa y expresión en Bolivia. El señor Martínez es un reconocido escritor y periodista. Ha sido galardonado con el Premio Santa Cruz de la Sierra. Ha publicado una veintena de obras en diversos géneros y es columnista de opinión en diversos medios de Bolivia y del exterior. Bienvenido, señor Martínez. Bueno, muchas gracias al IID y un cordial saludo a todo este selecto grupo de disertantes de esta mañana. Como bien decía Pierola hace un rato, la deconstrucción de la República de Bolivia empieza con el alzamiento armado del 2003, el derrocamiento de un gobierno constitucional, y se va montando este artilugio del Estado plurinacional, que no es solo una invención a nivel endógena, sino que es parte de un proyecto continental que está relacionado al crimen organizado transnacional, que de alguna manera divide para imperar. Y bueno, este artilugio ha llevado a una degradación y destrucción de la democracia boliviana que, entre otras cosas, ha afectado gravemente a la libertad de prensa y de expresión en el país. Desde un primer momento, desde la etapa de la Asamblea Constituyente, cuando se va formalizando este nuevo Estado, el Estado plurinacional, muchos recordarán que hubo ataques a grandes medios de comunicación, cercos a grandes medios, bajo instrucciones públicas de Evo Morales. Esto incluyó, recordarán, atentados dinamiteros contra un canal de televisión en el sur del país, por ejemplo. Por lo tanto, ha sido una constante. Después, a lo largo de todo el régimen de Evo Morales, y actualmente bajo Luis Arce, se construyó una hegemonía mediática en base a la asignación de la publicidad estatal, una asignación totalmente asimétrica, subjetiva, en base a qué medios seguían los criterios editoriales que interesaban a la propaganda oficial. Esto nos lleva a la necesidad de que en un futuro que esperemos sea cercano exista una ley que permita una asignación objetiva de esa publicidad. Otra constante ha sido la represión policial a periodistas durante la cobertura a manifestaciones políticas. Incluso la impunidad de los represores ha llegado a ser tal que se ha llegado a dar ascensos a estos represores. Algo así ha pasado poco después de la detención del gobernador de Santa Cruz. Es una metodología que obviamente busca reducir la cobertura periodística de las manifestaciones de protesta. Otro gran peligro que se ha visto en los últimos años para el trabajo de la prensa son las eventuales guerrillas tomatierras que se han ido formando, estas invasiones, ocupaciones de tierra, sobre todo en el oriente de Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, donde se ha secuestrado durante días incluso a periodistas, agrediéndolos, y no hay hasta ahora una sanción judicial efectiva y contundente contra estos secuestradores y, como digo, eventuales guerrilleros tomatierras. Antes bien, se ha intentado judicializar a directivos de los periodistas cruceños, conminándolos a declarar en la ciudad de La Paz fuera de su juez natural. Después, otro método que se ha utilizado con insistencia en los últimos años, ya en este último periodo del movimiento socialismo, es tratar de, a través de mandos medios, como gobernadores de Oruro o Potosí, e instalar la idea de replanteemos la ley de imprenta, que es algo que se celebra en los 100 años justamente este 2025 de la existencia de la ley de imprenta, que no por antigua deja de ser muy inteligente y efectiva. Creo que es una de las cosas que hay que conservar de la República de Bolivia, es esta excelente
ley de imprenta, pero que el régimen tantea por dónde se podría empezar a discutir o replantear. Otra constante en los últimos años ha sido la violencia de los bloqueadores carreteros evistas. Esta ha sido la violencia física y directa más intensa en los últimos 2 años contra periodistas, donde incluso hay un caso de un fotoperiodista con un infarto por un dinamitazo que le es arrojado muy cercano. Hemos visto hace poco en las elecciones judiciales de diciembre del año pasado. Señor Martínez, le queda 1 minuto, por favor. Voy cerrando. Hemos visto restricciones a la circulación de medios de comunicación, restricciones más grandes todavía a la cobertura desde medios digitales. Entonces, estemos atentos a que esto no se reproduzca en estos comicios que se vienen ahora el 17 de agosto. Estamos viviendo también detenciones a influencers y periodistas que cubren la crisis monetaria y cambiaria que vive el país. Este creo que es el fenómeno más reciente en cuanto a restricción de la libertad de prensa y expresión en Bolivia. Esperemos que nos encaminemos pronto a una nueva emancipación. Gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Estamos en el foro Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. A continuación, tengo el gusto de invitar al señor Humberto Roca, que nos hablará sobre la empresa privada en Bolivia. El señor Roca es un destacado empresario nacido en Santa Cruz, Bolivia, creador y propietario de Aerosur, una empresa que fue quebrada por el gobierno de Bolivia para crear BOA, o Boliviana de Aviación. Perseguido por el régimen de Evo Morales por pedir reglas claras y hoy vive exiliado en Estados Unidos. Bienvenido, señor Roca. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a ser breve y conciso en la parte de la historia de Bolivia porque estoy en desacuerdo de muchas cosas y no quiero causar polémica. Y he aceptado venir aquí porque quiero más bien ser propositivo, ir para adelante. Construir una nueva Bolivia, porque la Bolivia de los 200 años no sirvió para nada. Peor con estos últimos 20 años, el último 10% de Bolivia, de su historia, ha sido sin duda alguna la caricatura más terrible que se puede hacer de un país. Ni siquiera llegamos a ser país con este gobierno que inventó una economía social y productiva del Estado, que sin duda alguna en cualquier universidad, hasta en la universidad más mala de un país africano de quinta, sería rechazada por ser tan estúpida y bruta. La empresa en Bolivia, sin embargo, durante los 200 años nunca tuvo claramente definida si Bolivia era no hubo un proyecto de Estado de Bolivia con o sin empresa. Generalmente fue un carrusel que jugó a favor, en contra, privatizaciones, nacionalizaciones. Y llegamos al momento donde perdimos democráticamente el poder para que se convierta en una dictadura, no sé de qué género, porque en realidad empezó con una democracia y ahora ya no es tan democracia. Y aprovechó todo esa falta de una política de Estado en Bolivia y posiblemente favoreció a algunas empresas. Hay muchos empresarios que se han hecho mucho más ricos en esta bonanza, pero en realidad nunca hubo en Bolivia una política empresarial, lo que fue un error desde su nacimiento. Los países que consiguen alcanzar niveles altos de desarrollo humano y de bienestar social son países que han fomentado la creación de los empresarios, de las empresas. Son los países que han desarrollado incentivos a que las personas con ideas diferentes, en cuanto empresarialmente estoy hablando, se desarrollen. Los ejemplos son acá, vemos que la última temporada aparecen estos señores que son Elon Musk y Bezos, que son disruptores de los sistemas, haciendo lo mismo que posiblemente ya existía, pero mejorándolo. Bolivia no tuvo esa capacidad, siempre hubo el elemento de que tenía que acercarse al Estado para poder progresar, y eso
definitivamente ha sido negativo y será negativo en todos los países. En el caso mío específicamente, como yo era un poco más locuaz de lo que debí ser, acabé siendo castigado y, por supuesto, un gran evasor de impuestos y una serie de cosas que dijeron. Lo único que han dicho todavía es que no soy de otro género, lo que me parece bien por ahora. Hasta que, por supuesto, sea mejor ser de otro género. Un poco de humor para que no sea tan serio los 200 años. En resumen, Bolivia necesita cambiar, y esa es la parte propositiva, y necesita cambiar no solamente destruyendo a estos pseudodemócratas que existen ahora en el gobierno, que son lo peor que le pudo pasar, sino que tiene que cambiar sus normas y tiene que declarar una política de Estado. ¿Va a ser estatista o no? Y ahí es cuando yo pedí reglas claras. Uno no puede entrar a ninguna actividad si no tiene seguridad jurídica y reglas claras. No se puede desarrollar nada si uno no sabe para dónde va a ir después. Es como entrar a un partido de fútbol, porque veo que aquí hay muchos amantes del fútbol, sin reglas. O sea, hay una pelota, dos pelotas, no, el árbitro, son 3 árbitros, medio árbitro, lo que sea. En la empresa, las empresas necesitan reglas claras de inicio. Las empresas necesitan que no haya corrupción, porque un gobierno corrupto como es este, el más corrupto de toda la historia, implica en que va a ser empresarios corruptos. Y el empresario, algunos, no todos, por supuesto, cuando ve una cosa corrupta, al final va a acabar siendo también corrupto. Necesita además seguridad jurídica. Necesita tener la seguridad de que todo lo que está haciendo no va a ser cambiado, o si va a ser cambiado le van a dar el tiempo suficiente para adecuarse al cambio, siempre y cuando el cambio no sea estatista. Una empresa privada nunca va a funcionar en un estado mentiroso en cuanto a sus normas. Por ejemplo, dice la aduana de Bolivia, dice es 10% el arancel. Mentira, no es 10%. Es 10% el arancel, más pro universidad, más pro mi abuela, pro su tía, pro no sé cuánto, y al final acaba siendo 30 y tantos % el arancel. ¿Un minuto dice? Bien, sí, le voy a dar 30. Para resumir, Bolivia necesita adecuar todas sus normas para favorecer a la empresa privada. Hasta ahora nunca Bolivia consiguió hacer normas duraderas que garanticen la inversión privada. Peor, internacional. La inversión privada internacional es importante, pero no va si no tiene seguridad. Por lo tanto, construyamos una Bolivia diferente a la que dejamos y diferente a lo que tienen estos sátrapas que son los que están ahora en el poder. Gracias. Muchas gracias, señor Roca. A continuación, desde la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, invitamos a la palabra a la señora Eva Sara Landau. La señora Landau nos hablará sobre los presos y exiliados políticos. La señora Landau es una reconocida activista de derechos humanos boliviano-americana perseguida y exiliada por la dictadura de Bolivia, presidente de la ONG de Derechos Humanos Global Human Rights League. Bienvenida, señora Landau. Señoras y señores, este año Bolivia conmemora 2 siglos de su independencia, pero ¿qué estamos celebrando realmente? Porque en vez de libertad, el pueblo boliviano enfrenta represión, en vez de progreso, vivimos escasez, y en vez de justicia, hay cientos de encarcelados por pensar diferente. Hoy celebramos 200 años bajo una dictadura autoritaria, criminal, cínica, una dictadura que ha convertido la persecución política en política de Estado. Actualmente hay un registro de 326 presos políticos en Bolivia. Algunos, forzados por la desesperación, se han declarado culpables para poder salir del encierro. Otros han sido condenados al silencio bajo régimen de prisión domiciliaria y 2 han muerto en la cárcel, víctimas del abandono, la tortura o negligencia médica.
Hoy 314 personas continúan físicamente privadas de libertad. Son activistas, líderes cívicos, periodistas, expresidentes, mujeres, jóvenes, médicos, militares, ciudadanos cuyo único delito fue disentir. En Bolivia no hay elecciones libres ni transparentes. El sistema está pactado de antemano entre una oposición funcional y un oficialismo que se atornilla al poder. No hay igualdad de condiciones, ni garantía, ni justicia electoral. Los ciudadanos bolivianos no eligen. Los bolivianos obedecen las decisiones de una cúpula cerrada, corrupta y cobarde. Desde el golpe institucional impulsado por Evo Morales en el 2003 contra el gobierno constitucional de Sánchez de Lozada, las solicitudes de asilo de ciudadanos bolivianos han aumentado de forma alarmante. Veamos algunos puntos claves de esta tendencia. En el año 2000 hubo apenas 121 solicitudes. En el 2017, 865. En el 2023, 4.467. Y en el 2024, la cifra explotó a 7.080 casos. Eso representa un crecimiento acumulado de más del 5.750%. En total, desde que se quebró el orden constitucional en el año 2000, se han registrado oficialmente 24.992 solicitudes de asilo político. Y repito, registradas oficialmente. ¿Cuántas más no se han reportado por miedo, por falta de recursos o por desconocimiento? ¿Y cuántas más han ocurrido desde estos primeros 8 meses del 2025, cuyos datos aún no han sido publicados por la ACNUR? Esta cifra no es solo un número, es un reflejo brutal de la represión sistemática que comenzó con Evo Morales y que hoy continúa bajo el mando de Luis Arce, su heredero ideológico y político. Estos son datos oficiales a los que desde Global Human Rights League hacemos un seguimiento riguroso, permanente y documentado. Este éxodo no es migración voluntaria, es huida, es desesperación, es el reflejo directo del avance de un régimen que persigue, encarcela, exilia y destruye. Celebramos el bicentenario con gasolina racionada, con muertos de sobras en las cárceles, en nuestras calles, en nuestras fronteras. No hay salud pública de calidad porque los médicos bolivianos son despreciados, mientras el régimen importa esclavos ideológicos del castrismo cubano disfrazados de doctores, pero enviados a adoctrinar, no a curar. Y mientras nuestros médicos son reemplazados por esclavos ideológicos del castrismo cubano, el régimen abre las puertas a operativos enviados por Maduro. No hablo de venezolanos que legítimamente llegaron a Bolivia buscando un poco de libertad, que ni siquiera allí pueden ejercer plenamente sin riesgo. Hablo de una denuncia concreta. 3.6 millones de venezolanos serían movilizados desde Perú y Chile hacia Bolivia justo antes de las elecciones. ¿Migración? No. Manipulación electoral con rostro extranjero. ¿Qué clase de república hemos permitido? Se persigue al abogado, al periodista, al maestro, al policía que se atreve a denunciar. Se aplasta a la prensa libre, se manipula la justicia y se premia al servil, al delator, al criminal funcional. Bolivia no es hoy una república, es una caricatura de Estado secuestrada por mafias con bandera política. Como presidente de Global Human Rights League, lo afirmo con claridad. No hay democracia donde hay exiliados. No hay república donde hay presos políticos. Y no hay futuro donde el régimen decide quién puede postular y quién debe huir. El bicentenario boliviano no es una fiesta, es un grito de auxilio. Desde aquí pedimos a la comunidad internacional que deje de mirar hacia otro lado y al pueblo boliviano le decimos, no están solos, la verdad prevalecerá y con ello la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Landau. Estamos en el foro Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. A continuación invito a tomar la palabra al señor
Antonio Saravia, que nos hablará sobre el sistema económico en Bolivia. El economista Saravia es director del Centro para Estudio de Economía y Libertad en Mercer University. Además es doctor en Economía de la Universidad de Arizona. Tiene una maestría en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown y licenciatura en Economía de la Universidad Católica Boliviana. Bienvenido, economista Saravia. Buenos días, muchas gracias. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, levantó ronchas en el país la semana pasada, ¿no? Porque en su discurso de fiestas patrias afirmó que, al igual que Cuba, Venezuela, Bolivia era un país fallido. Es un comentario desatinado, viniendo de una mandataria de Estado y sobre todo de un país amigo, aliado, vecino como el Perú. Pero como toda afronta que duele, como todo insulto que llega, el comentario de Boluarte levantó ronchas porque en silencio y en secreto, y para algunos ni tan en secreto como para mi amigo Fernando Untoja, todos nos preguntamos si Boluarte en el fondo tenía razón. ¿Somos un país fallido? ¿Cómo se mide el éxito o el fracaso de una nación cuando celebramos estos hitos, los 100 años, los 150, los 200? ¿Cómo medimos el éxito o el fracaso de nuestro país? Es una pregunta difícil, por supuesto, pero me animo a proponer que el éxito de un país se mide por el conjunto de oportunidades que cada generación le brinda a la que sigue. Un país exitoso florece y está vivo como proyecto colectivo si sus jóvenes sienten que es posible perseguir su felicidad en él, ¿no? ¿Ha sido Bolivia capaz de despertar la ilusión y la esperanza de sus nuevas generaciones? La verdad es que me temo que no. Sí, por supuesto que han habido periodos excepcionales en nuestra historia en los que hemos visto que el futuro de nuestros hijos era prometedor, pero en general, si somos sinceros, siempre hemos deseado que nuestros hijos se vayan y busquen afuera lo que el país no les podía ofrecer. Bolivia ha sido casi siempre el país más pobre de la región y lejos de acortar las distancias con nuestros vecinos, estas se acentúan con el tiempo y somos en términos relativos cada vez más pobres. Y digo casi siempre, porque tuvimos una época en la que superábamos a varios países de la región. Si ustedes ven la serie estadística de Madison, que probablemente es la más consultada por economistas e historiadores, desde 1890 hasta 1918, nuestro PIB per cápita era superior a los de Perú, ojo, presidenta Boluarte, era superior a los de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Paraguay. De 1890 hasta 1918 superábamos esos países. Qué casualidad, ¿no? Que esta superioridad coincida casi perfectamente con el periodo liberal de nuestra historia. ¿Ah? Nuestro PIB per cápita fue superior al de Colombia hasta 1927, al de Ecuador hasta 1951, al de Brasil hasta 1958 y al de Paraguay hasta 1978. A partir de ahí, sin embargo, Bolivia definitivamente se quedó en el último lugar del vecindario. Paraguay, que es el país con el que compartimos los últimos puestos tradicionalmente, nos ha sacado ventaja, pasos agigantados en la última década y ni qué decir del resto, ¿no? Aún después de las debacles de Venezuela y Argentina, Bolivia sigue siendo y por mucho la cenicienta de la región. Hubieron intentos, como digo, por revertir nuestra desdicha. El más destacado fue el periodo que empezó en 1985, cuando el doctor Paz estabilizó nuestra economía, frenó la hiperinflación que nos hacía sin un país fallido, ciertamente un país en franca destrucción. A partir de ese año y durante un par de décadas, el país se embarcó en un proceso liberal que, aunque tímido, tuvo la gran virtud de generar una institucionalidad que permitía visorar un país viable, basado en diálogo y pactos democráticos. Fíjense en el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, que se empezó a publicar en 1995. Ese año el índice del país fue de 56,8 de 100, cuando el promedio mundial estaba en 57,6. Bolivia ocupaba el puesto 56 entre 101 naciones, el 95. Pero a partir de ese año, con este periodo que ahora llamamos neoliberal de pactos democráticos, a partir de ese año nuestro índice empezó a subir, situándose por encima del promedio global por 9 años consecutivos.
Esto fue un gran logro. De 1996 a 2004, nuestro índice subió y subió, alcanzando el índice más alto en 1998, cuando llegamos a 68,8 de 100, cuando el promedio mundial era de solo 57. Ese año Bolivia fue el país 25 de 155 naciones. Es decir, estábamos logrando cosas. Nuestro índice de libertad económica se mantuvo así, como digo, hasta el 2004, pero a partir de ahí, ¿qué pasó? Llegó el MAS y ya lo han dicho todos ustedes, a partir de ahí nos fuimos abajo como plomada. Hoy día, nuestro índice de libertad económica, estamos en el puesto 165 de 176 países. Abajo, al fondo de la tabla. Pues vemos, hemos sido el eterno colero, pero tuvimos oportunidades cuando abrazamos programas liberales. Dado, sin embargo, que casi siempre nos apartamos de ellos, pues nuestro destino fue otro. Los últimos 20 años han sido un claro ejemplo de vocación autodestructiva. ¿Cómo recuperamos entonces la fe en nuestro propio destino? ¿Cómo hacemos para dejarle un mejor país a nuestras nuevas generaciones? Aquí no podemos dar la otra mejilla. A estas alturas no podemos hacer ni una cosa ni la otra con remilgos y bonismos. Aunque parezca que el MAS, la banda de criminales que se ha apropiado del país y sus instituciones y ha destrozado nuestra economía a tal punto de que se nos vea como un país fallido, esté aparentemente dividido y debilitado, no podemos ceder a la ingenuidad de pensar que soltarán el poder así como así, de forma democrática. Nuestro país ha sido tomado por el narco, por el socialismo del siglo XXI, y esta gente tiene un solo objetivo: empobrecernos para seguir en el poder. Estos señores no son, por lo tanto, adversarios políticos, que quede claro, son enemigos. Y con los enemigos no se debate, con los enemigos se combate. No exagero, el futuro de Bolivia y sus próximos 200 años dependen de cómo libremos una guerra en muchos frentes. Una lucha entre el bien, los que creemos en la dignidad del individuo como parte de una república, y el mal, los que quieren imponer un Estado plurinacional y su paradigma socialista. Esta no es una guerra solo de ideas económicas o de paradigmas políticos, es en esencia una guerra moral. Al celebrar nuestro bicentenario, tomemos conciencia de lo que nos estamos jugando. O peleamos por la dignidad individual contra el estatismo colectivista, o miraremos a nuestros vecinos pasar de largo 200 años más. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Saravia. A continuación invito a tomar la palabra al señor Jaime Dunn, que nos hablará sobre las elecciones en Bolivia. El señor Dunn es máster en Administración de Empresas, graduado con honores del programa de Maestría para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute of International Development. Fue nombrado además el mejor banquero de inversión de Bolivia por la revista World Finance y la Bolsa de Valores de Londres. Además, es profesor internacional en temas de mercado de valores y titularización. Bienvenido, señor Dunn. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento al Instituto Interamericano para la Democracia. Queridos amigos, hoy me presento ante ustedes para hablar y reflexionar, pero no como un ex candidato a la presidencia de Bolivia, sino como un ciudadano libre que se atrevió a desafiar al poder. Y por eso fui proscrito. Este 6 de agosto de 2025, día en que Bolivia celebra su bicentenario, debería ser pues un tiempo de orgullo, de libertad y renovación democrática. Pero claramente 2 siglos después, la libertad sigue siendo una promesa inconclusa en nuestro país. Porque si algo ha quedado claro este año, es que el poder político, el sistema corrupto, ese sistema donde conviven el oficialismo, el socialismo y los partidos funcionales, le temen a los ciudadanos libres. Lo que ha ocurrido con mi candidatura no fue una simple inhabilitación, fue una proscripción política ejecutada con premeditación y alevosía. ¿Para qué? Para impedir que un proyecto liberal y un ciudadano compita en igualdad de condiciones, por supuesto. Yo cumplí cada requisito para ser habilitado. No tengo ninguna deuda con el Estado. Ninguna.
Lo dijo la misma Contraloría General del Estado. Y después de mi inhabilitación, la misma Alcaldía del Alto. Lo demostré con papeles, con comprobantes, con recibos, con informes. Y puedo seguir probándolo 1000 veces, como lo he hecho. Pero nada funciona. Aún así, decidieron ignorar la ley y torcerla. Mi inhabilitación no fue una decisión legal, señores. Fue una maniobra política, una chicana disfrazada de procedimiento administrativo, ejecutada por ese sistema que no tolera a quienes piensan diferente. Actúan con principios y que no se arrodillan ante el poder. Me inhabilitaron no por corrupción, no por delitos, menos por narcotráfico. Me inhabilitaron solamente por querer cambiarlo todo. Fabricaron hasta 33 supuestas deudas en mi contra, algunas por cifras tan ridículas como $2. Me bloquearon los trámites, me negaron el acceso al sistema de pagos, me congelaron mis cuentas, mis bienes, me hicieron perder carpetas con documentos oficiales. Es más, faltando 3 horas para el vencimiento del plazo, misteriosamente se perdió un documento con la firma de un juez clave. Y la Oficina de Transparencia del Ministerio de Justicia retuvo mis gestiones por más de 3 días, de 5 días que tenía, realizando inspecciones especiales. De manera absoluta y regular, el Tribunal Supremo Electoral solicitó a la Alcaldía del Alto, que es parte del masismo y con una candidata rival, que informe sobre mi supuesta situación de deuda. La alcaldía emitió 2 informes, el primero con datos falsos, el segundo contradictorio, y lo tuvo que corregir. Eso, sin embargo, no llamó la atención de absolutamente nadie. La Contraloría emitió una advertencia formal, sin embargo, al tribunal, recordando que ninguna alcaldía tiene la atribución legal de certificar deudas estatales, pero también la Contraloría fue ignorada. Y cuando finalmente conseguimos el certificado de solvencia fiscal, que tenía 4 páginas, el tribunal se limitó a revisar solo las 2 primeras páginas donde se listaban las deudas y deliberadamente ignoró las 2 últimas, donde constaba que todo había sido pagado, aún deudas que no siquiera existían. Y cuando presentamos un segundo certificado de solvencia fiscal en el marco de un recurso de revisión extraordinaria, nos respondieron cómodamente que estaba ya fuera de plazo. Y sin embargo, cerca de 2,000 certificados de solvencias fiscales han sido emitidos para nuevos candidatos con fechas posteriores al 25 de junio y han sido aceptados, pero el mío no. Entonces pregunto, ¿de qué Estado de Derecho podemos hablar si el órgano electoral responde al poder de turno? La verdad es que no me sacaron por una falta legal, me sacaron por ser una amenaza al orden establecido. El movimiento al socialismo y la vieja política funcional celebran, pero están muertos de miedo, porque lo que hicimos fue desenmascararlos. Y como decimos nosotros, cuando el poder teme a los libres es porque la libertad ya empezó a vencer en Bolivia. Que quede claro, este no fue un intento de frenar a una candidatura. Ha sido un ataque al derecho del pueblo a elegir. Fue un intento de frenar el despertar de millones de bolivianos que queríamos el cambio. No buscaban inhabilitarme a mí, querían inhabilitar eso, una idea de libertad y una idea de cambio total y absoluto. Y a esos les digo con claridad que no nos sacaron, sin embargo, de la historia. Más bien nos han metido al alma del pueblo, porque la historia no se escribe con resoluciones amañadas, sino con principios. El liberalismo no muere, ojo, por un papel. No nos han vencido, solo nos han fortalecido y confirmado que estamos en lo correcto.
Que quede también claro que Bolivia no necesita otro presidente, amigos. Bolivia necesita otra república, una república liberal de ciudadanos, no de súbditos. Una Bolivia de propietarios, no de mendigos. Una república donde la ley no sea un arma del poder, sino una garantía de libertad. Donde el mérito sustituya al privilegio de hoy y donde la política deje de ser botín y vuelva a ser de servicio. Nuestra lucha, por si acaso, como liberales, no es por un cargo, es por una causa. Lo nuestro no es una campaña, ojo, es una revolución espiritual, ética y ciudadana. Y desde aquí, desde esta tribuna internacional, en la cual me han dado la oportunidad de hablar, al cumplirse los 200 años de la fundación de Bolivia, les digo con firmeza, no nos han inhabilitado, nos han liberado, porque ahora podemos hablar sin cálculo, denunciar sin miedo y actuar sin ataduras. Y ahora obviamente empieza la parte más difícil, pero también la más heroica en nuestra tarea, lo que hemos llamado nuestra marcha por la libertad. Entonces, este no es el fin, es el verdadero comienzo. Bolivia ya no está dormida, la libertad ha despertado y este camino, por más que quieran impedirlo, ya es irreversible, queridos amigos. Muchísimas gracias. Bien. Damos las gracias al señor Dunn. Seguimos en el foro Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. A continuación invito a tomar la palabra al doctor Guido Añez, que nos hablará sobre el narcoestado en Bolivia. El doctor Añez es un reconocido y destacado abogado, fue gobernador de Santa Cruz, fue ministro de Agricultura, además fue presidente de la Cámara de Diputados. Actualmente reside en Estados Unidos como asilado político. Abogado egresado de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y con estudios en posgrado en España. Bienvenido, doctor Añez. Muchas gracias. El narcoestado es cuando se coluye los dirigentes políticos con los dirigentes cocaleros. ¿Cuándo empieza a construirse ese narcoestado? Empieza a construirse en 2003, cuando es derrocado un gobierno constitucional y parte de los arreglos de esa victoria fue que le concedan un cato de coca adicional para el sembrar coca, siendo que había poca coca excedentaria. El segundo aspecto es cuando declaran políticamente la coca como un arma antiimperialista. Ya lo había hecho Cuba con los sandinistas cuando lo fusilaron a el general Ochoa, ¿no? Ya lo habían hecho, digamos, en la década del 80 con Cuba utilizando como puente para meter cocaína a Estados Unidos. Pero hoy día ya fue institucionalizado el tema de que la coca era un arma antiimperialista. Y esto se empezó a construir ya institucionalmente con la elección de Evo Morales del 2005. La elección de Evo Morales fue el punto de inflexión en que la coca empezó a ser parte institucionalizada de un estado narcotizado como es Bolivia, o de un narcoestado. ¿Por qué? Primero, porque constitucionalizaron la hoja de coca, la declararon sagrada en la Constitución Política del Estado, la primera cosa. La segunda cosa fue acabaron con la República, y al acabar con la República, acabaron con ese manto de protección que tenía la sociedad para terminar o para delimitar las áreas que tenía la delincuencia organizada. Después de eso, cambiaron la ley 1008. La cambiaron por la ley 906. La ley 906, irónicamente, se llama Ley de Nacionalización de la Coca. ¿Qué significaba eso? Significaba de que
en vez de 12.000 hectáreas, que era un estudio que se había hecho por organismos internacionales, que era la coca que necesitaba Bolivia para su consumo cultural, para sus consumos de acullico, etcétera, etcétera, subieron a 22.000. Pero no es tanto eso el delito que está en esa ley, es que ampliaron en 7.500 hectáreas más legales la coca del Chapare, y dejaron la coca de los yunga, que es la que realmente se acullica. ¿Qué significó eso? Que había más coca ilegal en los yunga que en el Chapare. Y por lo tanto, la gestión que se hizo fue de que Adepcoca, que es la de los cocaleros de los yunga, y los cocaleros del Chapare estaban en conflicto. Y ese conflicto al final generó muertos entre las distintas facciones. Los sindicatos del Chapare han adquirido una fuerza política impresionante. Son 49.500 afiliados de los cocaleros del Chapare. Se calcula que son 113.000 puestos de trabajo que da la coca. Eso significa el 5.2% de la mano de obra rural ocupada en nuestro país. La ubicación geográfica que tiene el Chapare hace de que puedan paralizar el país cuando quieran. No existe Estado. ¿Alguien conoce algún alcalde del Chapare? ¿Alguien conoce algún corregidor, subprefecto o una autoridad estatal del Chapare? Nadie. Es solo el sindicato. Es una zona sindicalizada, una zona libre, una zona donde está el narcotráfico imbuido y está plenamente consolidado, no solamente con los cocaleros del Chapare. Como decía mi entrañable y desaparecida amiga doña Susana Seleme, los cocaleros del Chapare no son campesinos pobres como quiere venderlo Evo Morales. Son la primera etapa de producción de materia prima de un capitalismo delincuencial internacional. Ellos son los que producen la coca para la cocaína. Ellos son los que han permitido el ingreso del PCC, del Comando Vermelho, de los carteles mexicanos, de la FARC, del ELN, y han hecho una combinación de política, guerrilla, delincuencia y narcotráfico. Ese cóctel Molotov es lo que en nuestro país puede explotar en cualquier momento. Y no se ha animado nadie a ponerle la mano. Evo Morales hace un año que tiene mandamiento de aprehensión por delitos abominables, violaciones a niñas, es decir, estupro, toda una serie de delitos, no solamente delitos relacionados con el narcotráfico, sino delitos que tienen que ver con la degeneración mental, la degeneración física de ese hombre. Una de las otras cosas que tiene la ley, esta ley 906 de nacionalización, es de que había una erradicación consensuada. Esto es como querer que el ratón cuide el queso. Es decir, erradicación consensuada, o sea que le dice, señor, por favor, córteme estas plantas de coca para que no se produzca más coca. Pero eso, ¿qué es lo que ha permitido? Ha permitido, primero, de que exista mayor cantidad de coca excedentaria, ha permitido de que ya la segunda generación de cocaleros invada el Tibnis, ha permitido de que ya no hayan zonas exclusivas de sembradío de coca en el país, sino que se expandan a los parques nacionales, se expandan a Santa Cruz, se expandan a Yapacaní, se expandan al Beni, se expandan a todas partes y hasta el altiplano boliviano, donde hemos visto nosotros inversiones millonarias en factorías de fabricación de marihuana. Entonces, este es el narcoestado que ha hecho de nuestra Bolivia, que en estos 200 años no estamos festejando, mejor dicho, 200 años de una república que ya no existe. Estamos festejando 200 años de un Estado plurinacional que es delincuencial
y que si no logramos el cambio inmediato, se puede convertir en paria. Y lo que dijo la presidenta Boluarte del Perú, de Estado fallido, puede quedar chico en el concepto del concierto internacional en el que estamos. Ya vi que se hicieron señas, entonces ya lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Áñez. A continuación, invitamos a la palabra al economista Dante Pino, que nos hablará sobre la crisis en Bolivia. El economista Pino es refugiado político y un reconocido empresario. Fue ministro de Servicios Financieros durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y además es autor del libro Octubre sin fin, golpe a la democracia. Bienvenido, doctor Pino. Agradezco al Instituto Interamericano por la Democracia y al doctor Carlos Sánchez Berzaín por haberme permitido participar en esta exposición sobre los 200 años de fundación de la República de Bolivia. Mi tema es una nación forjada en la crisis. Desde su nacimiento como República Independiente en 1825, Bolivia ha transitado una historia marcada por constantes crisis sociales y económicas, que, más que interrupciones, han constituido el hilo conductor de su devenir histórico. A lo largo de 2 siglos, el país ha intentado resolver una y otra vez el dilema central que lo define: la contradicción entre una riqueza natural abundante y una estructura social profundamente desigual. Esta tensión ha generado estallidos sociales, reformas revolucionarias, golpes militares y transiciones democráticas que, lejos de estabilizar el país de manera duradera, lo han mantenido en un estado de conflictividad cíclica. La independencia de Bolivia no representó una ruptura real con el orden colonial. Si bien se abolió la autoridad española, se mantuvieron las estructuras de poder económico, político y social que beneficiaban a una élite criolla y urbana y marginaban a una mayoría indígena campesina. La economía del nuevo Estado se sostuvo en la minería, especialmente la plata, pero no hubo redistribución de riqueza ni integración efectiva de los sectores populares en la vida nacional. La República nació, pues, como un proyecto elitista, incapaz de resolver los problemas estructurales de inclusión y pobreza. Durante los siglos XIX y XX, Bolivia basó su economía en la explotación de recursos naturales, primero la plata y luego el estaño, sin lograr construir una economía diversificada o industrializada. Esta situación de economía de enclave, en la que las riquezas salían del país sin fortalecer su estructura productiva interna, acentuó la dependencia con el capital extranjero y consolidó el poder de una oligarquía empresarial desconectada con su pueblo. La bonanza minera no generó desarrollo inclusivo, sino mayor concentración de poder y tensiones sociales. La Revolución Nacional de 1952 fue una gran transformación. Nacionalización de las minas, reforma agraria y voto universal fue un intento real de integrar a los excluidos. Pero la falta de recursos, la presión internacional y los conflictos internos limitaron su impacto y la crisis volvió, aunque con nuevas formas. En los años 80 y 90, Bolivia adoptó políticas liberales, privatizaciones, reducción del Estado, apertura e integración de la economía al mercado. Esto estabilizó la economía, pero no pudo resolver los temas de la desigualdad y el desempleo. Esto generó movilizaciones que evidenciaron el agotamiento del modelo y prepararon el terreno para un nuevo ciclo político. Con la llegada de Evo Morales al poder en el 2006, Bolivia vivió un cambio. Y el nuevo gobierno se propuso redistribuir la riqueza, dar mayor protagonismo a los pueblos indígenas y refundar el Estado bajo el concepto del Estado plurinacional. Y uno de los pilares para que pudiera lograr esto fue el gas natural. La nacionalización que se hizo en su gobierno de los hidrocarburos fue lo que permitió al Estado captar una mayor cantidad de ingresos de renta gasífera, pero que a su vez se convirtió en un detonante de la crisis que actualmente vivimos. Gasto fiscal creciente, no hubo diversificación de fuentes de ingreso, no se invirtió en la exploración y desarrollo del sector gasífero, la producción del gas comenzó a declinar y el año 2015 no hubo
nuevos contratos de exploración y explotación, se generó un déficit fiscal persistente, cubierto de deudas y reservas, y una creciente importación de combustible subsidiado agravó la situación fiscal. Hoy Bolivia enfrenta una economía estancada, un sistema judicial debilitado y una política altamente polarizada. Los logros sociales conviven con el desempleo, la inflación, el colapso del sistema de subsidios y la pérdida de reservas internacionales. El modelo económico basado en la explotación de recursos naturales como el gas ha llegado a un límite y el país no ha logrado construir una alternativa sostenible y productiva. La historia boliviana no puede separarse de su crisis. Estas han sido parte de su estructura, no simples accidentes. Superarlas requiere no solo de reformas coyunturales, sino de un replanteamiento profundo del modelo de desarrollo, del papel del Estado y de la inclusión social. Mientras estas condiciones no cambian, Bolivia seguirá siendo una nación forjada y fracturada en la crisis. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, economista Pino. A continuación, las conclusiones del foro Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, diputado nacional de la República de Bolivia, escritor, catedrático y estadista. Bienvenido, doctor Berzaín. Muchas gracias. Empiezo agradeciendo al directorio del Inter-American Institute for Democracy que ha escogido este día del 6 de agosto en que se conmemora el Bicentenario de Bolivia para hacer este foro, pero sobre todo por haber invitado y logrado la participación de un grupo tan extraordinario de bolivianos que representan sin duda el contexto de esa Bolivia de la que ahora vamos a hablar. Bolivia, Bicentenario, República y elecciones. Si algo queda claro de las extraordinarias presentaciones de los oradores invitados que han tocado temas específicos, es la diversidad de Bolivia. Es una diversidad étnica, es una diversidad regional, es una diversidad generacional, es una diversidad de opiniones, es una diversidad cultural, es una diversidad política. Hemos visto 14 oradores y hemos podido encontrar ahí la expresión de lo que es geográficamente el altiplano boliviano, los valles bolivianos, el Chaco boliviano, el oriente boliviano. Esa Bolivia que ahora ha llegado a sus 200 años, dividida por un proyecto transnacional que tiene como plan específico dividir los países, dividir los pueblos, dividir las naciones. Dividida por una cuestión que han llamado el Estado plurinacional, en que han convertido fraudulentamente el concepto pluricultural de Bolivia en el motivo para dividir la nación boliviana, para quebrar la unidad boliviana, aplicando el viejo concepto castrista desde 1959, que no es sino una copia del fascismo y del estalinismo. O sea, dividir a los pueblos de las formas que sean posibles para debilitarlos y para evitar la defensa de lo que es la nación boliviana. Y hoy día quiero hablar de eso, de la nación boliviana. La nación boliviana, que es una que está bajo ataque desde el año 2003 o antes, porque quieren destrozar esa identidad nacional que se ha logrado construir desde la Guerra del Chaco. Cuando los bolivianos se dieron cuenta, nos dimos cuenta de que éramos un conjunto de gente que incluso en situación de guerra no podía comunicarse entre sí, que no tenía conceptos políticos, conceptos de construcción nacional, y a partir de la RADEPA, que fue la logia de Razón de Patria, y después el movimiento nacionalista revolucionario y la revolución nacional, se empezó la construcción de la nación boliviana.
que no es un mérito político en ningún partido, era una necesidad urgente, que construyó efectivamente la nación boliviana y que ahora trata de ser diluida, trata de ser confrontada por esto que llaman el Estado plurinacional, que casualmente se repite, o más bien está antecedido por la Constitución chavista de Venezuela, la Constitución de Correa en el Ecuador, todo el concepto castrista, el intento de reforma de Constitución en Chile y la estructura de la dictadura sandinista en Nicaragua. O sea, Bolivia es uno de los países que ha caído bajo el sometimiento de la órbita transnacional del crimen organizado que, liderado por Cuba, se ha expandido durante este siglo y que ha convertido al país en esto que se ha descrito hoy día. Un país ocupado, Bolivia no es soberana, está ocupado por Cuba, Venezuela, China, Irán, Rusia, por el crimen organizado. Un país que es una dictadura y un narcoestado. No hay un solo elemento esencial de la democracia en Bolivia. Aquí se han enumerado los presos políticos, los exiliados, los perseguidos, la ausencia de Estado de Derecho, la falsedad de las elecciones, la inexistencia de libre organización política y el hecho de que los denominados poderes del Estado obedecen simplemente al dictado del centro del poder. Un país que tiene crisis política, económica, social, institucional, nacional y que camina de la pobreza. Nunca ha estado antes Bolivia en una situación de pobreza como esta, hacia la miseria. Un país que va a elecciones en pocos días, el 17 de agosto, pero que va a elegir entre los candidatos del régimen y los candidatos funcionales que también son del régimen. Porque aquí se ha presentado un candidato que no formaba parte de esa estructura, al que han eliminado con certificados de que debe $2 o más. O sea, repitiendo en Bolivia simplemente lo que hemos visto el año pasado en Venezuela, lo que hemos visto el año 2021 en Nicaragua y lo que hemos visto en la misma Bolivia el año 2020. Lo que pasa es que nos repiten, pero nos olvidamos. El año 2020 ya hubo fraude electoral en Bolivia, estaban los mismos candidatos funcionales. Estaba en determinado momento Jorge Quiroga, que se retiró, estaba la señora Áñez con su candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina, se retiraron. Estaba Camacho, estaban otros candidatos, y los que no están hoy día en la cárcel están de candidatos funcionales, tratando de hacerle creer al pueblo boliviano que si ellos ganan la elección pueden cambiar las cosas. Cuando fueron quienes, junto con Evo Morales, liquidaron la República de Bolivia falsificando las normas que aquí se han explicado ampliamente en varias de las exposiciones. Pero el mensaje que yo quiero dejar hoy día, que recojo de todas las presentaciones tan importantes que van desde el tema económico, legal, constitucional, social, político, empresarial, del tema del narcotráfico, todos los ámbitos que han sido cubiertos, es que Bolivia es una nación que refleja la unidad en la diversidad, en un concepto pluricultural, no plurinacional, solo una nación, y que tiene futuro. El tema de la celebración del bicentenario en este foro es que hoy día Bolivia no es república, pero tiene futuro porque hemos visto en los expositores la representación de gente boliviana inteligente, valiente, educada, informada, diversa, lista, señalando lo que es el crimen que ocupa hoy día la patria, lista para recuperar Bolivia. Y frente a eso tenemos una situación de crisis que no tiene sino el camino de agravarse y ya están derrotados. Entonces lo que falta en Bolivia es un proceso de unidad existencial para recuperar la democracia y para recuperar la república. ¿Y por qué hablo de unidad existencial? Porque de eso depende la sobrevivencia de la nación boliviana y la recuperación de la república y la democracia. No es una unidad ideológica. Aquí entre los expositores que hemos escuchado hay ideologías de todo tono. Hay liberales, hay progresistas, hay nacionalistas,
hemos visto gente, Camba, Colla, Aymara, y todos están de acuerdo en lo mismo. Por eso la unidad es existencial en pro de la República y la democracia de Bolivia. Pero para que esa unidad sea sólida, yo propongo que se haga en función de un concepto de no impunidad. Recuperar la democracia y la República en Bolivia quiere decir unirse para que los criminales que en los aproximadamente últimos 20 años la han llevado a una situación gravísima que va a empeorar, rindan cuentas, sean sometidos a la justicia y obviamente sean objeto de la sanción que corresponde. Y para eso propongo simplemente primero anular todas las amnistías. Bolivia es un país de amnistías. Después del golpe de Estado del 2003, Carlos Mesa le firmó amnistía a Evo Morales y a todos sus cómplices. Cuando Evo Morales llegó al poder, le firmó amnistía a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga. ¿Para qué amnistías? Todos a la justicia. Para eso hay que recuperar la separación e independencia de poderes. La segunda cosa, la burguesía de la dictadura. Durante todo este tiempo del que se ha hablado, se ha dicho que hay muchos más ricos y muchos nuevos ricos. Tienen que explicar de dónde viene esa riqueza. Si esa riqueza viene de ser cómplice de la destrucción de la República de Bolivia, pues tienen que rendir cuentas. Hay demasiados nuevos y raros ricos en Bolivia que tienen que pasar por el tubo del ojo público en materia de corrupción, enriquecimiento sin causa, daños al pueblo boliviano, alta traición a la patria, entreguismo. O sea, vamos a recuperar, porque hay con quiénes y hay con qué, la República y la democracia en Bolivia, pero lo vamos a hacer sin impunidad. Muchas gracias al doctor Berzaín. Con eso concluimos el foro Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. Muchas gracias a quienes nos visitaron en las oficinas del instituto y a quienes se unieron a través de las redes, y esperemos que en este bicentenario Bolivia recupere su libertad. Gracias. Hasta luego.